y quiero saludar de manera especial al grupo católico Huella Católica. Hola mis hermanos, qué alegría poderles saludar, soy el Padre Luis Toro. Necesito escuchar Huella Católica, Manuel Martínez. El Dios de los cielos les bendiga y les guarde y sigan adelante. La palabra de Dios nos ilumina, el camino a seguir en medio de tantas tinieblas en el pueblo. Hola, buenas noches a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Noé Martínez, igual me pueden decir Roma, como ustedes gusten. Esta noche tenemos un debate que ya lo habíamos anunciado desde el día de ayer. Ayer sostuve un debate con el señor César Villalobos, el cual pues fue un debate sorpresa, ¿no? Porque ni yo sabía que iba a debatir anoche. Ya el Espíritu Santo lo quiso de esa forma y lo hicimos de esa forma. Pero esta noche ya es un debate un poco más formal porque ya ha habido un poco más de tiempo, ya ha habido una preparación para ambos. Ellos venían desde hace días queriendo debatir, no se les había dado la oportunidad. Y en el debate de anoche viene el Espíritu Santo y nos dice, quiero que debatan otra vez, quiero que ustedes lleguen a ese debate que se ha venido programando y que por alguna razón no se había dado. El Espíritu Santo dice, háganse Huella Católica y se hace en Huella Católica. Así que bienvenidos todos una vez más a su canal Huella Católica, este canal que se creó con dos fines, uno evangelizar y el otro que tú seas el principal partícipe de cada debate, de cada evangelización. Así que sean bienvenidos a su canal, a tu casa, aquí, a Huella Católica. Mi nombre es Noé Martínez. Hoy me acompaña Franklin, apologeta cristiano católico, y desde la Ciudad de México, me imagino yo, México, ¿verdad, Frank? Okay. Y me acompaña también César Villalobos, un amigo, un viejo amigo, el cual aprecio mucho, el cual también dialogamos siempre, y estamos aquí para un nuevo debate. César también es mexicano, si no me equivoco, ¿verdad, César? Eres mexicano, ¿verdad? También es que se le nota porque se ve que come bastantes tacos, César. Así que le gustan los tacos. Bien, bienvenidos a todos, ya están varios conectados. Este debate tiene un formato muy peculiar. Son 6 intervenciones para cada uno de ellos, intercaladas de 5 minutos. Y bueno, esta noche nuevamente César arranca el debate. Crean que no lo hicimos de mala fe, ¿no? Se hizo lo que se tenía que hacer y pues el Señor dijo, César arranca, ¿no? Se iba a hacer como Dios quisiera y nuevamente Dios dice, César arranca. Así que no le vemos ningún problema a eso. César, vas a tener un minuto ahorita para presentarte. Luego se presenta Frankie, ¿verdad? Saluda a la audiencia y después arrancamos ya con el careo de 5 minutos para cada uno intercambiados. Yo salgo de cámara prácticamente porque no voy a debatir yo, pero voy a estar siempre pendiente. Le pido a los hermanos que nos están viendo que le den like al video y lo compartan para que más hermanos se vayan uniendo a la transmisión y YouTube también nos promocione este debate. Así que, sin más que decir, César, preséntate para todos los que te están viendo. Enciende tu micrófono, César. Pues buenas noches, no sé si me escucha claro. Claro. Bueno, pues Dios le bendiga a todos los que están aquí en Huella Católica, esperamos que esta plática sea de un provecho. Mi nombre es César Villalobos, soy pastor en una iglesia que está en un municipio, en una población que se llama Yaxcopuil de Yucatán. Yo soy de Ticul, Yucatán, y estoy para servir a todas las personas este debate o este conversatorio. Tratamos de que sea lo más informativo para que cada quien conozca la verdad y pues elija su camino. Dios le bendiga a todos. Ahí estaba César con su saludo. Kenny M, estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo. Son exactamente las 9:24 de la noche aquí en El Salvador, Centroamérica, y estamos en vivo. Hoy es jueves 7 de septiembre del 2023. Adelante, Frankie. Claro que sí, mi querido hermano, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los hermanos que están aquí reunidos en Huella Católica. Mi nombre es Frankie Garcés, para los que no me conocen, soy apologeta, predicador y misionero de la Iglesia Católica.
Y en este día pues vamos a demostrar cuál es la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratar de hacerlo un poquito apresurado porque tenemos poquitos minutos, pero vamos a tratar de que sea muy sustancioso, con muchas citas bíblicas, y pues tomen su lápiz y su libreta, porque van a tener mucho trabajo el día de hoy. Dios los bendiga. Gracias, Frankie. Bueno, es un tema que muchas veces ya se ha debatido aquí en Huella Católica. Yo personalmente lo he debatido varias veces, pero sabemos que el Espíritu Santo siempre da algo nuevo, ¿no? Siempre viene y innova la evangelización. Cuando digo innova, no es que cambie, sino que nos llama la atención y siempre hay algo nuevo que el Espíritu Santo nos regala. Esperamos que esta noche sea así, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se derrame sobre Huella Católica, este canal que es de Él, un canal 100% cristiano católico. Bien, vamos a pasar entonces a los primeros 5 minutos del hermano César Villalobos. Les recuerdo, estamos en vivo. Puede también compartir este video con sus familiares, con sus amigos, para que siga creciendo esta familia de Huella Católica, donde es un canal universal. ¿Por qué? Porque somos 100% cristianos. Adelante, César, tienes 5 minutos en tu primera intervención. Enciende tu micrófono, dale. Bueno, pues buenas noches. Hoy vamos a conocer cuál es la verdadera iglesia de Cristo, o dónde está, o cómo reconocerla. Porque los católicos dicen que es que somos la iglesia de Cristo, la verdadera, y los evangélicos dicen lo mismo, y los mormones dicen lo mismo, y muchas personas dicen lo mismo, estamos en la verdad. Pero para identificar a la iglesia de Cristo, lógicamente, Dios puso en la Biblia sus características. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se puede identificar. Colosenses capítulo 1, 18, Efesios capítulo 1, 22, 23 y Efesios 5, 23 dice claramente, y hay otros versículos que lo dicen, que Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que la iglesia debe estar sujeta a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que debe estar obedeciendo a Cristo. En otras palabras, la primera característica de la iglesia es la obediencia. O sea que la cabeza manda y el cuerpo obedece. El cuerpo se mueve a voluntad de la cabeza, como tu cuerpo. En tu cuerpo, tu cabeza es la que manda y tu cuerpo la que obedece. Así funciona la iglesia también. Entonces, si Jesucristo dijo, perdónense unos a otros, tú lo debes hacer. Pero si Jesucristo nunca dijo, haz rosarios, bautiza niños, yo estaré en el pan, bueno, y todas esas doctrinas, confiésate con un sacerdote, si Jesucristo no lo dijo y tú lo estás haciendo, entonces alguien lo dijo. Y entonces cuando tú lo estás haciendo, estás perteneciendo a otro cuerpo. Entonces, pero cuando tú perteneces al cuerpo de Cristo, tú estás sujeto a la cabeza que es Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo ha mandado es lo que tienes que hacer. Esa es la primera característica, la obediencia. La segunda característica más importante también se llama la santidad o la santificación. Si una persona es pecadora, no es santa, y si una persona es santa, no es pecadora. O eres pecador o eres santo. Jesucristo dijo, el que no está conmigo está en mi contra. Entonces, si la cabeza es santa, el cuerpo es santo. Si la cabeza es santa, si la primicia es santa, el restante es santo. Entonces, la cabeza es santa. Jesucristo no puede tener un cuerpo pecador. Entonces, si tú eres pecador, no perteneces a la iglesia de Cristo. Si donde estás hay puro pecador, no estás en la iglesia de Cristo. Entonces, para que uno sea santo, tiene que hacer ciertas cosas que están en la Biblia, que no vamos a hablar de eso. Ayer hablamos de la salvación. Y además, la tercera característica, yo estoy poniendo 3. Si en el lugar donde vas o en la iglesia, que tú le llamas iglesia, no están obedeciendo a Dios, no son santos, son pecadores, bueno, pues es que no son la iglesia. La tercera es la fidelidad. Donde vaya el cuerpo, lleva la cabeza, es como tu cuerpo, como lo dije, es lo que dice en una alegoría el apóstol Pablo. Donde va la cabeza, tú llevas el cuerpo.
Pero donde va el cuerpo lleva la cabeza, pero la cabeza sigue mandando, porque donde quiere la cabeza ya va y el cuerpo lleva la cabeza. Si nosotros creemos que Jesucristo es todopoderoso, es misericordioso, resucitó, perdona pecados, da vida eterna, da Espíritu Santo, conocimiento, entonces, ¿para qué quieres a María? ¿Para qué quieres a los santos? ¿Para qué quieres la virginidad perpetua? ¿Para qué quieres todo eso? Entonces eres rico, pero no tienes nada, es como dice en Apocalipsis. Tú dices que eres rico y estás enriquecido, pero no te has dado cuenta que tú eres un pobre, ciego, desaventurado y desnudo. O sea, no tienes nada. Te recomiendo que compres colirio para que veas y compres oro refinado en fuego, dice, y ropas blancas para vestir tu desnudez, dice la palabra de Dios. Porque dices que tienes muchas cosas, pero en realidad no eres salvo. Entonces, esas son las 3 características principales para reconocer a la iglesia. Hay muchas más características, pero con estas es suficiente. Si en donde están haciendo cosas que no Jesucristo mandó, por ejemplo, la cuaresma, el creer en el purgatorio, el bautismo de niños, si están haciendo eso, no estás obedeciendo a Dios. Si allá puro pecador, no eres de Dios. Adelante. Tiempo. Ahí estaban los primeros 5 minutos del señor César. Vamos a darle ahora paso al hermano Franklin, que también va a tener 5 minutos. ¿Estás listo, hermano Franklin? Listo, hermano. Adelante, hermano. Ok, como ya vimos, ya empezamos con ese tema. Una de las características, como bien lo había dicho el hermano César, la iglesia de Jesucristo debe tener ciertos rasgos, ciertas características de las cuales nosotros podemos echar mano y así poder nosotros verificar cuál iglesia es la que es verdadera. La primera y la más importante de todas es que el Señor Jesús crea, funda, edifica, levanta su iglesia en el año 33. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo debe tener hasta el día de hoy 1990 años existentes, comprobables e ininterrumpidos. Si una iglesia se hace llamar iglesia y nace, por ejemplo, después de 1500, 1600, 1700, 1800, 900, esa pues obviamente sabemos que no es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo funda una iglesia desde el principio, ¿sí? Y todas las demás que se digan iglesias de Jesucristo, si no son fundadas por él y no tienen los 1990 años, son iglesias falsas. Por lo tanto, la iglesia primera es la que tiene ciertas características, ciertos rasgos y ciertas doctrinas, ¿ok? Por ejemplo, ya que estamos viendo y el debate es con el hermano César Villalobos, y él nos había anunciado que pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida. Bueno, su iglesia nace en el año 1909 por un señor llamado William Seymour, ¿sí? Que fue primero discípulo del señor Carlos Parham, originario de la Iglesia Pentecostal Trinitaria. Después, en un avivamiento que él recibe, en un tipo culto llamado avivamiento, recibe una visión donde se le dice que la doctrina de la Trinidad pues es falsa, ¿sí? Lo comunica a sus demás iglesias, a sus demás miembros de la iglesia, y obviamente lo rechazan. Entonces él se sale de esa iglesia, se separa, y él funda lo que es la Iglesia Pentecostal Unida. Por tanto, podemos ver ahí que hay una ruptura, una separación, y de una división que ya existía, sale otra división. Por tanto, no puede ser la iglesia de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el Dios de orden. Dios busca la unidad, no la separación. Hasta el día de hoy hay 90,000 fragmentos de la iglesia de Jesucristo que empezó en 1520 con Martín Lutero. Por tanto, podemos ver ahí que no es la iglesia de Jesucristo desde este momento, y desde ya podemos ir descartándola. Ahora, si el hermano quisiera desmentir o quisiera agregar que la iglesia católica no es la iglesia verdadera, como ya se dijo, ¿sí? Y muchos de ellos utilizan el argumento de que fue creada por Constantino en el año 313, la carga de la prueba basta para poder demostrar que la iglesia católica, que sí tiene las pruebas, hasta el momento de Constantino, ¿sí? Ya tenía 32 papas en su haber. 32, claramente.
Entonces, si alguna persona quisiera desmentir o decir que la Iglesia Católica no fue fundada por Cristo, sino por Constantino, tiene que demostrar que no existieron esos 32 papas hasta el día de hoy. Por tanto, esa iglesia que nace en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18, ¿sí?, dejada a cargo por el apóstol Pedro. No es que Jesucristo se encargó de su iglesia, yo fundé mi iglesia y yo soy cargo. Deja a cargo a una persona visible, el apóstol Pedro. Y lo podemos ver también en el Evangelio de San Juan capítulo 21, verso 15 al 17, donde el Señor le hace el encargo directamente al apóstol Pedro sobre sus apóstoles y sobre las ovejas que se agregarían a esa iglesia, según Hechos de los Apóstoles 2, 47 y 48, que el Señor agregaba a su iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Pero esa iglesia debería de estar dirigida por una persona a la cual se llama Simón Pedro, que se le cambia el nombre de Kefas. Esa palabra Kefas significa tanto piedra como roca en arameo, ¿ok? Para que no vayamos a empezar a confundir con Petra y Petros. Entonces, esa misma iglesia o ese encargado de la iglesia, ¿sí?, tiene algo muy peculiar. El Señor Jesús, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene las llaves del reino de los cielos, en el verso 19 le dice a Pedro: yo a ti te entrego las llaves del reino de los cielos para que lo que ates aquí en la tierra quede atado en el cielo, y lo que desatares aquí en la tierra queda desatado ahí en el cielo. O sea, eso le está diciendo, las llaves simbolizan un símbolo de autoridad, mando, ¿sí? ¿Encargado de qué? De su congregación de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Él le dice: yo te doy a ti toda la autoridad para que tú puedas dirigir, conforme al Espíritu Santo, por supuesto, conforme al Espíritu Santo, la iglesia sobre la cual yo he edificado sobre ti, ¿sí? Esa iglesia. Entonces, esa iglesia debe tener ciertas características. Una de ellas, la antigüedad comprobable, por supuesto. Pero también la doctrina, porque dice el libro de los Hebreos, capítulo 9, versos del 1 en adelante, que la iglesia, ¿sí?, tenía liturgias, ¿sí?, y que también nosotros podemos encontrar que todo lo que teníamos en el Antiguo Testamento fue una sombra que se haría realidad con nosotros al día de hoy. Por tanto, cada una... Gracias. Tiempo. Lo que pasa es que me quedé sin señal y nos pasamos 15 segundos, Frankie, porque me fui de la nada, pero sí, vamos a darle esos 15 segundos extra a César en su próxima participación, porque se me fue a mí la señal. No es culpa de nadie, pero igual hay que reconocer que se pasaron 15 segunditos. Bien, César, tu segunda intervención, adelante, tienes 5 minutos, 15 segundos, dale. Bueno, pues continuamos entonces. Ya vimos que las tres características para conocer la iglesia, las principales para reconocer a la verdadera iglesia, es obediencia, santidad y fidelidad. Porque en la fidelidad nosotros solo llevamos a Jesucristo nada más en la cabeza. No llevamos ni a María, ni a los santos, que ni el papado, la sucesión, ni todas esas cosas que no son necesarias. Solo necesitamos a Jesucristo. Tú necesitas a Jesucristo. Entonces, ¿por qué en la católica no hay salvación? La respuesta, y es duro, pero es la verdad, es que la católica es del diablo, decía Kenny con argumentos, claro, y te lo voy a demostrar a mi amigo. ¿Por qué en la católica no hay salvación? Porque es una secta. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 2, 9, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el apóstol Juan, cuando lo dice, él pertenecía a la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva había salvación, lo dijo aquí el amigo Franklin, el próximo hermano cristiano. Franklin lo dijo en Hechos 2:47, dice que y Dios añadía a los que iban a ser salvos. Yo te pregunto a ti, católico que me escuchas, ¿tú eres salvo? Porque Jesucristo salva de los pecados. De hecho, en la católica se enorgullecen de ser pecadores, pero pues bueno, lo voy a tocar ese tema después.
Entonces, en la católica no hay salvación porque es una secta, en las sectas no hay salvación, pero nosotros predicamos la salvación, conocemos la salvación. De hecho, ayer hicimos un compartir de qué es la salvación y lo que tú tienes que hacer. Lo puedes revisar ayer en un video de acá de Huella Católica. Al no haber salvación en la católica, pues simplemente no predican la salvación, no se predica el evangelio. Porque si en la católica se predicara el evangelio, pues todos serían salvos, porque el evangelio es el que salva. Jesucristo mandó a predicar, vayan por el mundo y prediquen el evangelio, prediquen el evangelio. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, porque la predicación del evangelio para eso es, para salvación. No me arrepiento del evangelio porque es poder de salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, después al griego. La predicación del evangelio es lo que te salva. ¿Entiendes? Y en la católica no predican el evangelio. De hecho, ningún apologeta católico, con todo respeto lo digo, pero es la verdad, estoy acá para decir la verdad, ninguno predica la salvación. El católico más famoso, que es el señor Luis Toro, vea sus videos, en ninguno predica la salvación de tu alma, en ninguno, no dice cómo te va a salvar. ¿Y sabe por qué no lo predica? Porque no lo sabe. ¿Por qué no lo predican en la misa? Porque no lo saben. ¿Por qué no lo predican los amigos próximos cristianos evangélicos? ¿Por qué no predican la salvación? Porque no lo saben. ¿Por qué no saben los católicos a predicar de casa en casa la salvación? Porque no lo saben, porque no le enseñan. ¿Y quién está a favor de que no se enseñe la salvación? Satanás, el diablo. Por eso la católica es del diablo, porque no hay salvación, porque no te enseña cómo te vas a salvar. En cambio, la iglesia verdadera enseña cómo se va a salvar. Por eso Dios añadía a los que iban a ser salvos, porque había predicación del evangelio. Nosotros predicamos el evangelio. De hecho, en 1 Corintios capítulo 1, verso 21, dice que Dios eligió salvar a las personas por medio de la locura de la predicación. Por eso Dios manda a obedecer el evangelio. Ok, entonces, en la católica saben que son pecadores. Acá vamos a tomar, tengo mi lista. Y no se han preocupado de que se están yendo al infierno, porque la palabra de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Si tú eres pecador, te vas al infierno. No existe el purgatorio. No existe una segunda oportunidad. Tu oportunidad se llama Jesucristo ahora. Si tú no agarras a Jesucristo ahora, no hay purgatorio, no existe el purgatorio. ¿Por qué? Porque entonces Jesucristo hubiera dicho, entonces, ¿para qué voy a morir si voy a dejar el purgatorio? No, hay una segunda oportunidad. El único que tiene la segunda oportunidad es el pueblo de Israel, y va a tener su oportunidad en el día de la gran tribulación, en el tiempo de la gran tribulación que ya pronto viene. Pero tú necesitas la salvación. Tú necesitas la salvación. Así que te invito a que busques a Jesucristo, porque si no adelante. Tiempo, César. Bien, esa fue la segunda intervención de César Villalobos. Vamos a pasar a la segunda intervención del hermano Franklin. Solamente recalcarle algo a César. César, necesitamos que te enfoques en tu denominación, que nos demuestres con Biblia tu denominación, porque hasta este punto has hablado sobre la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Claro, has hablado en contra, no hay problema, pero ¿y la tuya qué ondas? Entonces, esta segunda participación del hermano Franklin, él también se va a enfocar en la iglesia, pero queremos que en tu tercera participación tú también hagas lo mismo, porque ahí me están diciendo los comentarios, César dice nosotros, pero ¿quiénes son esos nosotros? Entonces, me preocupa que la gente se pierda en lo que tú estás diciendo porque nadie te está entendiendo, ¿sí? Entonces hay que ser un poco más ordenado, y si dicen nosotros, sí, nosotros los Pentecostales Unidos somos la Iglesia de Cristo porque venimos de aquí, acá, allá, y hemos estado en las Escrituras aquí y allá, ¿ya? Entonces, Frankie, 5 minutos en tu segunda participación. Adelante, hermano. Gracias. Bueno, otra de las características que ya habíamos visto o que vamos a ver ahorita es precisamente que la doctrina que se enseña en la Iglesia de Jesucristo es la doctrina de la Trinidad. A muchos no les gusta, ¿verdad? Pero la doctrina de la Trinidad, ¿sí?,
se ha enseñado desde siempre y de hecho está incluso en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Hay personas, por ejemplo, como algunos trinitarios, unicitarios, que rechazan completamente la Trinidad porque no la entienden. ¿Ok? Dicen que eso no existe, que el Padre es exactamente el mismo Jesucristo y que se transforma también en el Espíritu Santo, pero eso es completamente equivocado. Vamos a ver. Solamente podemos apelar a lo que es Génesis capítulo 1, verso 26. En el momento de la creación del ser humano hay dos personas dialogando. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que la Trinidad se compone de tres personas divinas. Y no es que sean tres dioses, tres personas que forman una deidad. Podemos verlo claramente en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y eso lo puede corroborar el Evangelio de San Juan capítulo 1, versos 1, donde dice, en el principio estaba el verbo estaba con Dios, no dice que era el Dios, que estaba con Dios y que también ese verbo era Dios. Por tanto, podemos aquí ir demostrando que la Santísima Trinidad es verdaderamente bíblica desde el principio, desde el Génesis. Podemos verlo a través de la historia. Podemos pasar a Génesis capítulo 18, cuando Dios se le aparece a nuestro padre Abraham, ¿sí? Dice que se le aparecen las encinas de un hombre y se le aparece Dios y él voltea y ve a tres individuos, a tres personas. Después va, se postra delante de ellos y le dice, Señor mío. Entonces, aquí hay un simbolismo, ¿sí? De la Escritura, que cuando se refiere a un solo Dios, se habla en singular, pero cuando se refiere a pluralidad, a personas, se habla de tres, ¿ok? Y así se puede seguir todo el texto de Génesis 18, ¿ok? Entonces, vamos también, por ejemplo, esto también lo afirma el Señor Jesucristo, para aquellas personas que niegan que existen dos personas o tres personas diferentes en la deidad de nuestro Señor, ¿sí? Juan capítulo 17, verso 5. El Señor Jesucristo mismo le dice al Padre, rogándole, Señor, ahora dame a mí la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese creado. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo le dice, cuando estuvimos allá, ambos creando el mundo, ¿sí? Dame esa gloria nuevamente. Entonces quiere decir que hay diferentes personas en la deidad de nuestro Señor. Pero yo sé que hay muchas personas que lo van a negar. Y yo sé que aquí el amigo lo va a negar porque es un unicitario. Pero si él quisiese negar la Trinidad, tiene una carga verdaderamente difícil, porque solamente en Apocalipsis, en el cielo, se hace mención de dos personas diferentes. Voy a citar dos pasajes rápidos. El libro del Apocalipsis, capítulo 5, dice que el Señor que está sentado en el trono, o sea, Yahvé, era adorado por los cuatro vivientes, pero llega Jesucristo, que es el único, el Cordero, que podía tomar ese libro y abrir los sellos, ¿sí? De la mano derecha del Padre que estaba sentado en el trono. Después, si seguimos leyendo Apocalipsis 5, dice que los cuatro ancianos y los 24 vivientes, ¿sí? Se postran para adorar al Padre y también a Jesucristo. Y lo más difícil, o yo digo imposible, para que este amigo pueda demostrar que no existe una Trinidad, está en Apocalipsis capítulo 19, versos 4 en adelante. Desde el verso 1 podemos ver que Dios Padre, Yahvé, está sentado en el trono y todos le adoran. Pero en el verso 4 en adelante dice el mismo Yahvé, sale una voz del trono que dice, alabad a nuestro Dios. Y entonces es cuando a estos amigos les va a hacer agua, porque cuando el Señor Yahvé dice, alabad a nuestro Dios, está incluyéndose él mismo. ¿Quién es ese Dios al que mandó alabar? Bueno, si seguimos leyendo en el verso 7, nos damos cuenta que llegan las bodas del Cordero. ¿A quién se refiere con su Dios? Al Cordero. Por tanto, dice que después son adorados nuevamente el Padre y el Cordero, que es Jesucristo. Por tanto, la Iglesia de Jesucristo siempre ha enseñado que hay tres personas divinas en una doctrina que la sigue predicando la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Y ya llevamos 1990 años enseñando la misma doctrina. Gracias, hermano. Tiempo, gracias.
Bien, ahí está el hermano Frankie Garcés, mexicano, 100%, dando su segunda participación en este careo de 6 intervenciones de 5 minutos cada uno. Bueno, vamos a la tercera intervención del señor César Villalobos. César, brother, te recuerdo, hermano, necesitamos que te enfoques no solamente en atacar a la Iglesia Católica, de eso ya estamos cansados aquí en Huella Católica, que todo el que viene tira y tira y tira, pero ninguno de los que ha venido nos ha demostrado que su denominación es la Iglesia de Cristo. Entonces, de verdad, esta noche queremos ver algo diferente, César. Así que adelante, tenés 5 minutos en tu tercera participación. Dale, mi hermano. Bueno, pues es algo importante lo que estás diciendo, pero te tengo que recordar que eso es un careo. Y en los careos es para eso, ¿me entiendes? Yo no estoy tirando solo, te estoy demostrando lo que hacemos nosotros y lo que hacen ellos para tener un balance de quién es quién. Entonces, lo que estabas diciendo, y es muy importante también, la Iglesia de Jesucristo. Mira, la Iglesia de Jesucristo no es una denominación. Como estaba diciendo aquí el moderador, que no se debe meter en esas cosas, pero gracias por dar la idea. La Iglesia de Jesucristo no es ninguna denominación. O sea, no porque seas mormón, católico, pentecostal unido, presbiteriano, la luz del mundo, no por eso te vas a salvar, no por eso significa que tú estás en la iglesia. Para que tú estés en la iglesia necesitas obediencia, santidad y fidelidad, los 3 primeros. Si no tienes los 3 primeros, aunque estés a mi lado o al lado del Papa o al lado de la monja de Santa María Teresa de Calcuta, te entierran allá, te vas al infierno. Entonces la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia tampoco es un changarro, no es una construcción, no es un edificio, no es una catedral. La iglesia son personas, porque dice en Efesios 5:23 que Dios va a venir a buscar su iglesia. No, o sea, cuando venga a buscar su iglesia no se va a llevar denominaciones, no se va a llevar changarros ni catedrales, se va a llevar personas. A ti, si tú no eres iglesia, no te vas a ir. Si eres pecador, no te vas a ir. Si estás haciendo rosario, no te vas a ir. Si estás con María, abrazado con María, no te vas a ir. Entonces, pues, y dice, y lo otro que dice, 1 Corintios capítulo 1, eso me gustaría que si tienen Biblia, que vayan, lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a la iglesia puede estar en todos lados, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No importa dónde esté la iglesia, no importa dónde estés, tú necesitas ser santo para que seas de Dios. Si no, no eres iglesia. Punto, se acabó. Ahora vamos a continuar. Para aclarar este punto, vamos a continuar. En la iglesia católica y nosotros en la iglesia de Cristo obedecemos a Dios, que es la primera característica. En cambio, muchos han obedecido al diablo. Y no voy a decir cuál, pero lo vas a entender. Clarito. Dios les dijo a Adán y Eva, oye, no coman de ese fruto porque si no van a morir. Y el diablo quiere que mueran, quiere que te molestes con Dios. ¿Y qué dice el diablo? Sí, lo pueden comer, sí. Y obedeciendo al diablo, resultó que ellos pecaron y fueron expulsados del paraíso y fueron sacados. En la ley, en Éxodo 20, dice la palabra de Dios, no te harás imágenes, no te inclinarás ante ellas, no les darás culto ni reverencia. No, dice Dios, no. Y hay una religión que dice el señor Toro, esto es una imagen, no es un ídolo, no es un ídolo. Los evangélicos dicen que es un ídolo, ellos son idólatras, pero el que se está hincando, el que se está dando servicio, el que le está poniendo flores, que le pone un altar, eres tú. Eres el culpable porque la idolatría está en tu corazón. Entonces, porque han preferido obedecer al diablo en lugar de obedecer a Dios. Por un mandamiento dice, no matarás, dice Dios. Pero en las cruzadas no repartieron despensas. En la Inquisición
No exactamente construyeron columpios para que los niños se suban y se diviertan, no. En la conquista de América, la católica no vino a traer Biblias, no. En la guerra cristera, la católica no le dio Biblias a los mexicanos, le dio rifles, armas y balas en la guerra cristera, porque los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Hacen los deseos de su padre, obedecen al diablo, Satanás. En la misa no llevan Biblia, nosotros llevamos Biblia. Ayer me comentaba el moderador que es que allá nos dan cursos bíblicos. Nosotros damos cursos bíblicos. Adelante. Tiempo, César. Gracias. Bien. Esa era la tercera participación de César. Vamos a pasar ahora a Franklin. Voy a suplicarle a ambos que está bien platicar, pero necesitamos también textos bíblicos, ¿no? Hay que meterle a este debate más texto bíblico. Adelante, Franklin, 5 minutos, mi hermano. Claro que sí, mi querido hermanito. Bueno, vamos a pasar con otro punto para exponer la Biblia o la doctrina de la Iglesia de Jesucristo. Es la Sagrada Eucaristía, o lo que llamamos el pan, ¿vale? La Iglesia de Jesucristo tiene como doctrina, ¿sí?, la partición del pan, comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre de Cristo. Pero esto no es solamente porque se lo haya inventado alguna iglesia, o porque se lo inventó el Papa, o se lo inventó algún sacerdote. Esto ya viene desde el Antiguo Testamento, es una promesa de Dios Padre. Isaías capítulo 25, versos del 5 en adelante. Dice el Señor, hace una promesa a todas las naciones. Dice, el Señor Yahvé Sabaoth, ¿sí?, está preparando para todas las naciones un banquete con carnes jugosas y con jugos o con vinos perfectamente selectos. Esto, por supuesto, ¿sí?, esto, por supuesto, se viene a hacer realidad. Recordemos Hebreos 9, ¿sí? Todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que tendremos ahora como realidad. Entonces, esto verdaderamente se hace realidad, ¿en dónde? El Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 19. Tomó el pan, y lo partió, y les dijo, tomen, esto es mi cuerpo, esto simboliza, no esto representa, no esto significa, no nada. Es mi cuerpo, ¿ok? Y todavía podemos ir un poquito más allá, porque podemos ir al Evangelio de San Juan, capítulo 6. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, en el verso 27, dice el Señor Jesús, trabajen, pero no por el alimento que se acaba. Trabajen por el alimento que permanece y da la vida eterna. Este alimento se los va a dar el Hijo del Hombre, ¿sí? Después podemos ir nosotros hasta el verso 48, del 48 en adelante. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, para quien coma de él no muera, mas tenga vida eterna, ¿sí? El pan que yo daré es mi carne. Hay gente que dice que es la Biblia. En ninguna parte de la palabra de Dios dice, el pan que yo daré es la Biblia. Dice, el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Donde dice verdadera Biblia y verdadera escritura. No lo dice. Por tanto, ese era el conflicto que tenían aquellos judíos, de que no entendían esas palabras, al igual que ahora, ¿sí? Pero se suscita una controversia en el evangelio anterior, en el evangelio de San Juan capítulo 5, ¿sí? En el evangelio de San Juan capítulo 5, el Señor les dice o les reprocha a los judíos, vosotros escudriñáis las escrituras porque creen tener en ellas la vida eterna, pero no es cierto. Ellas son las que hablan de mí nada más, pero ustedes no quieren venir a mí para tener la vida eterna. Y curiosamente, en el verso 42, si mal no recuerdo, 45 de San Juan capítulo 6, el Señor mismo les dice, y escrito está, serán todos enseñados por Dios. Pero escuchen lo que sigue, porque dice el Señor, y todo aquel que escuchó al Padre, o sea, Antiguo Testamento, y aprendió de él, viene a mí. Eso quiere decir que el Señor está hablando de aquella promesa que hizo el Padre en Isaías capítulo 25, ¿ok? Entonces, eso se viene a hacer realidad al día de hoy. Porque, curiosamente, aquella persona que quisiera negar y rechazar esta doctrina,
tiene una prueba bastante difícil, porque el Señor en el verso 62 hace una comparación. El Señor dice, ¿esto les escandaliza que yo les diga que tienen que comer mi carne y beber mi sangre? ¿En serio? ¿Les escandaliza? Y hace una comparación increíble que ningún protestante puede desmentir hasta el día de hoy, porque son palabras de Cristo. Si esto les escandaliza, ¿qué van a decir cuando me vean subir a los cielos? Está haciendo una comparación con la ascensión gloriosa que tendría después. Entonces, dice el Señor Jesús, si no creen que tienen que comer mi carne y beber mi sangre para tener vida eterna, pues cuando me vean entonces resucitar y elevarme al cielo, tampoco van a creer. Es algo tremendo que la iglesia todavía sigue predicando hasta el día de hoy. Obviamente la que no es iglesia dice que no es verdad. Es que la carne para nada aprovecha, dice, el espíritu es el que da la vida. Pero tenemos que recordar el contexto de esas palabras. Y lo podemos referir al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso del 22 en adelante. Cuando el apóstol Pedro tiene una mentalidad carnal y le dice al Señor, cuando le platicó que iba a sufrir la pasión, le dijo, no, Señor, que Dios no lo permita. No, Señor, no vamos a permitir. Apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. A eso se refiere precisamente el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63. La carne para nada aprovecha. El pensamiento carnal, el pensamiento del mundo no te sirve para nada. Tienes que ver con los ojos del Espíritu. Por eso el Señor envía a su Espíritu Santo. Gracias, hermano. Estamos. Gracias a ti, Frankie, por tu tercera participación. Vamos a la cuarta participación del señor César Villalobos en este careo. Adelante, César, 5 minutos. Ok, comenzamos. Miren, ¿por qué nosotros somos salvos? Porque nosotros conocemos la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, yo estoy diciendo versículos desde hace rato, dice que la gente que no tiene a Cristo, que no es espiritual, no puede comprender las cosas de Dios porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, si no puedes discernir espiritualmente es porque no lees la Biblia. Por eso en la misa no te dejan llevar Biblia, o si la llevan ni siquiera te dicen, abrimos nuestras Biblias en tal, hermanos. No cuentan historias bíblicas porque no quieren que te salves, como les dije al principio, es del diablo. En cambio, la iglesia de Dios, que es la iglesia de Cristo, en la verdadera iglesia donde hay salvación, donde hay sanidad, donde hay milagros, se lleva la Biblia porque por eso es un culto. Y culto significa, viene de cultivar, de ensanchar el conocimiento. Mientras más Biblia leas, más conocimiento vas a tener. Si tú estudias tu ingeniería, doctorado, maestría, postdoctorado, mientras más conocimiento tu mente se ensancha, pues culto. Pero en la católica les han cerrado, les han robado el derecho porque allí tienen prohibido interpretar la Biblia libremente. Pero la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 15 al 17, dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Si no lees Biblia, no vas a entender la Biblia. Si tú eres pecador, no vas a comprender la Biblia, porque te tienes que convertir. No el pan se va a convertir, tú te tienes que convertir, tú. Y entonces el velo se va a quitar, dice el 3:17, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu de Dios, allá hay libertad. Nosotros tenemos la libertad de leer la Biblia. Tenemos la libertad porque la interpretación bíblica es universal. O sea, lo que yo sé, hay hermanos que están en otro país, en otro lugar, que saben lo mismo, porque el mismo Espíritu Santo es el que tenemos. Entonces, por eso en la católica no llevan Biblia, porque no quieren que te salves. Ahora bien, la profecía, eso voy rapidito, la profecía indica que la católica, la ramera y el papado, él a veces está en Apocalipsis capítulo 17 del 9 al 11, donde menciona a los reyes. Capítulo 17 del 9 al 11, dice así, esto es para la mente que tenga sabiduría. Si tú nunca lees la Biblia, jamás lo vas a comprender. Las 7 cabezas son 7 montes, de las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también es el octavo,
y es entre los 7 y va a la perdición, dice la palabra de Dios. Entonces estuve investigando y habla acá de 7 reyes. Y exactamente en el año 1929 el Vaticano se declaró como un país independiente y soberano. Por lo tanto, el primer papa que estaba ahí se convirtió en el gobernador o el presidente o el rey, porque cuando habla de reyes se habla de presidentes. Por lo tanto, están aquí los 7 reyes, 8 reyes que habla la Biblia. Está Papa Pío, el Pío 11, Pío 12, Juan 22, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual Francisco, que son 8. Pero la Biblia dice que 5 de ellos han caído, o sea, los 5 primeros ya no están. Y dice, y uno es, ahorita hay uno, dice, y el otro aún no ha venido. Y dice, y cuando venga ¿sí? Cuando venga este séptimo, dice, es necesario que dure breve tiempo. Por eso Benedicto no estuvo tanto tiempo en el papado. Entonces, de aquí vemos que esto se cumple. Todo lo que está en la Biblia se cumple. Por eso allá reconocemos que todas las profecías apuntan a la religión católica. Desgraciadamente, nosotros tenemos la profecía de que vamos a ser arrebatados. Y los católicos se burlan del arrebatamiento, que rapto secreto, que hoy que tu pantalón lo dejaste y todo eso. Pero está bien que se burlen. Nosotros hablamos la verdad con la Biblia. Séptimo, punto 7. Las puertas del Hades y la puerta de la vida. Los que son de Cristo no pueden ser engañados. Jesucristo dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo... Tiempo, César. Tiempo. Estamos exactamente 5 minutos. Hemos escuchado en esta cuarta participación a César expresar sus sentimientos también, ¿verdad? César también tiene corazón y expresa sus sentimientos. Bien, Frankie, tienes tu cuarta participación también. Adelante, hermano. Te escuchamos. 5 minutos. Gracias, mi querido hermano. Bueno, otra de las características que tiene la Iglesia de Jesucristo, pues es el bautizar. Y por supuesto, el bautizar niños, por supuesto que es bíblico. De hecho, es un mandato, porque, como vuelvo a repetir, todo lo que tenemos ahora como una doctrina es una sombra, o es la realidad de la sombra del Antiguo Testamento. En este caso, la sombra del bautismo es precisamente Génesis 17, la circuncisión de los niños de Israel, ¿ok? Se les mandaba que fueran circuncidados al 8º día de nacidos, ¿ok? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿por qué a los judíos circuncidaban a los niños si no sabían para qué iban a ser circuncidados? Ojo, esa era la señal, escuchen, la señal de introducción al pacto de Dios, ¿sí? Los padres eran los que sabían, los que conocían, ¿sí?, la doctrina y sabían para qué se iban a circuncidar. Los niños no. Pero los padres tenían la responsabilidad de agregar a esos niños al pacto de Dios. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con el bautismo? Bueno, primeramente, lo que dice Hechos 2, 38 y 39, ¿sí? Arrepentidos y convertidos. ¿A quién le estaba predicando Pedro? A los padres, por supuesto. ¿Tenían que arrepentirse quién? Los padres, por supuesto. Y después dice, y recibirán el don del Espíritu Santo, el cual no solamente es para ustedes, sino también es para sus hijos. ¿Ok? Entonces, el bautismo es simple y sencillamente la señal de introducción al nuevo pueblo de Dios, el cual nos ayuda a hacernos pertenencia de Cristo, como dice Gálatas 3:27. Nosotros somos pertenencia de Cristo si ya estamos bautizados. Y si ya estamos bautizados, entonces somos descendencia de Abraham. Ahora bien, no solamente la Iglesia Católica dice que hay que bautizar a los niños. Iglesias protestantes primeras también bautizan niños, como los luteranos y como calvinistas, etcétera. Pero hay una confesión de Westminster en su artículo 28, donde dice claramente lo que yo estoy expresando, que el bautismo de los niños al día de ahora es precisamente lo mismo que significaba para los judíos la circuncisión para sus hijos. Entonces, aquí si el hermano quisiera rechazar esta doctrina, tiene que primero irse al Antiguo Testamento y rechazar primero Joel capítulo 2.
versos 15 al 16, donde el mismo Dios Yahvé le dice a los profetas, congréguenme a toda la comunidad, y les manda hacer penitencia, y ahí mismo dice, congréguenme a los ancianos, a las mujeres, a los niños y a los que maman, a los bebés, a los niños de pecho. ¿Para qué? Para que hicieran ¿qué? Ayuno y penitencia. En el verso 15, el Señor dice, manda a todo el pueblo a que haga ayuno y penitencia. Y en el verso 16 dice, congregadme a todos, y ahí menciona a los niños y a los de pecho. Por tanto, los niños también eran tomados en el pueblo para obviamente pertenecer a esa comunidad y obviamente participar con ellos de las gracias y de los beneficios que el Señor tenía para el pueblo. No eran excluidos los niños, ahora tampoco son excluidos, porque podemos ir nosotros al Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, donde dice que los niños de pecho alaban a Dios. Por tanto, si alguien quisiera apelar a que los niños no se les puede bautizar porque si les predican no entienden, tiene que primero ir al Antiguo Testamento y refutar las palabras del mismo Señor. Y también tiene que ir a las palabras del Nuevo Testamento, ¿sí? Donde dice el Señor Jesús, al que escandalice a uno de estos pequeñitos que creen en mí, o sea, los niños también creen en Cristo, ¿sí? Más vale que les atoraran una piedra de molino en el pescuezo y los aventaran al fondo del mar. Ahora, esa prefigura que se viene a hacer realidad, ahora aquí en el Nuevo Testamento, ya está prefigurada desde Ezequiel capítulo 11, versos 19 y 20, donde el Señor dice, les haré un corazón de carne y les quitaré ese de piedra que tienen. Pero no solo eso, les infundiré un espíritu nuevo. ¿Cuál espíritu nuevo? El espíritu nuevo que llega con Hechos 2, 38 y 39. Ese espíritu, obviamente, a toda la comunidad, a todos los pueblos, porque ya no es solamente el pueblo judío, porque Hechos 2:39 dice, y a todos aquellos que el Señor llamare, los que están lejos y los que el Señor quiera llamar, a todos esos van a ser bautizados, no importa si son niños, adolescentes, adultos, no importa. El Señor los llama. Gracias. Gracias a ti, Frankie. 5 minutos se completaron para el hermano. Ok, vamos a la quinta participación del señor César Villalobos. ¿Estás listo, César? Excelente. Adelante, 5 minutos, César. Bueno, pues continuamos, queridos amigos. Vamos a hablar de las puertas del Hades y las puertas de la vida. Dice la palabra de Dios que la iglesia, dice, no prevalecerá la puerta del Hades y la puerta de la vida eterna es Jesucristo. San Juan capítulo 10, verso 9, dice, yo soy la puerta, el que entre por mí entrará, saldrá y será salvo. Punto, se acabó. Es algo tan simple de entender. No tenemos que agarrar textos fuera de contexto. Entonces, las puertas del Hades, ¿qué es? Las puertas del Hades no es el Hades, pero es el inicio del Hades. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo la gente cae en el Hades? ¿Cómo cayó Adán y Eva? Pues simplemente es por el engaño. Repito, por el engaño. Entonces, en las doctrinas católicas han tergiversado la palabra de Dios para que creas cosas que no dice Dios, para que no te salves. Lo que estamos diciendo, no hay salvación en la católica, no predican el evangelio, y lo que predica es un evangelio torcido y pervertido. Por ejemplo, el bautismo infantil, lo que estaba mencionando acá, yo lo tenía de casualidad, pues dio el tiempo. Bautismo infantil no existe en la Biblia. La palabra de Dios dice claramente, y es lo que nosotros enseñamos, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Primero se predica el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nunca dice Jesucristo, traigan a los niños a bautizar. Transustanciación, lo solo estoy mencionando, pero poco a poco lo vamos a estar, bueno, lo voy a explicar poco a poco, porque no se confundan. Luego son los católicos necesitan más atención. Bautismo infantil no existe en la Biblia, no existe, ningún niño se bautizó. Jesucristo nunca mandó a bautizar. Recuerde que una de las características de la iglesia es la obediencia. Jesucristo nunca mandó a bautizar niños. Y si bautizan niños es que no están obedeciendo.
los niños no necesitan bautizarse porque ellos no son pecadores. Su carne es pecadora, pero su espíritu está limpio delante de Dios. Por eso dice la Biblia, has perfeccionado la alabanza en los que maman. No porque se bautizaron, no. No porque se circuncidaron, no. El bautismo no es el suplemento de la circuncisión, no, porque Jesucristo dice, el apóstol Pablo dice, por Espíritu Santo, de parte de Dios, dice que la circuncisión y la incircuncisión es nada, no le importa a Dios, sino lo que le importa es la nueva criatura. Entonces, ¿cómo tú te vas a perdonar los pecados si cuando tú necesitas bautizarte ahora, tú dices que ya estoy bautizado? Por eso el bautismo infantil es imposible. Cuando dice, y esa promesa es para ustedes y para sus hijos. En primer lugar, tú no eres hijo de los judíos, ¿no? Eso se lo dijo a los judíos, tú no eres hijo de los judíos. En segundo lugar, la promesa no es el bautismo, la promesa es el Espíritu Santo, lo dijo Frankie, eso es correcto. Y por lo tanto, el bautismo, en la Biblia nadie bautizó niños, no existe un versículo que diga que bautizaron niños, solo existe la suposición, por eso en las sectas se supone muchas cosas. Segunda, la transubstanciación, que el pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, falso. La palabra de Dios dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia, lo dice el apóstol Pablo en la alegoría. Y en San Juan capítulo 6 dice que el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna, lo está diciendo por la palabra de Dios. Es una alegoría referente a la palabra de Dios. Por eso en San Juan capítulo 5, versículos 24 y 25 dice, el que me cree en mí, cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí, o sea, que escucha a Dios, a Jesucristo. Y dice, ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios y las que lo oyere vivirán. No dice el que coma el pan va a vivir, es oír. Por eso en San Juan capítulo 6 es una alegoría de la palabra de Dios. Porque tú te debes de convertir, no se debe convertir el pan, no, tú te debes convertir. Y además Jesucristo dice que todo lo que entra en la boca va al estómago y del estómago va a la letrina. Aunque comas muchas hostias no significa que eres salvo, no significa que eres santo, significa que te están engañando nada más. Ese tiene otra connotación que es la celebración de la Pascua, pero no vamos a explicarlo aquí. Solo estamos diciendo las doctrinas que se han tergiversado por causa de la religión y esa religión no quiere que te salves. La otra sería la confesión ante un sacerdote. Confesión ante un sacerdote. Tiempo, César. Finalizamos ahí con los 5 minutos de César. Solamente le voy a pedir a César que se limite a referirse a esa forma de la Eucaristía, ya que nosotros creemos en la Eucaristía y para nosotros es una ofensa que se exprese de esa manera. Así que respeto, César, nada más. Respeto, nada más. Yo te voy a decir algo, como te dije, es un careo. Y sí, por lo tanto, pero aunque sea careo, este es un canal cristiano, César, y se te pide respeto a la doctrina, nada más. Puedes decir lo que quieras, menos de la Eucaristía. ¿Sí? Te lo voy a... Si ustedes lo pueden seguir, ustedes lo pueden seguir. Yo no te estoy prohibiendo que lo hagas, lo estoy respetando. Solo estoy diciendo lo que es. Adelante. César, respeto a la Eucaristía, César. ¿Sí? Así como nosotros respetamos con tu fe, respeto a la Eucaristía, César. Pues te vuelvo a decir de nuevo que yo estoy diciendo la verdad. Si vuelves a decir eso, te saco del debate. A mí no me interesa quién seas. Te lo dije Yo al diablo no le tengo miedo, te lo digo de ya. Al diablo no le tengo miedo. Y por algo, si puedo sacar a Satanás de este canal, va a ser por algo así. Que se refiere a la Eucaristía. La Eucaristía para todo cristiano católico es santa y se respeta, César. Y lo siento mucho, aunque te duela. Es santa y la vas a respetar aquí en Huella Católica. En Huella Católica vas a respetar la Eucaristía. Tú me pediste la verdad, te hice un careo. Vas a respetar la Eucaristía. ¿Te gusta o no vas a respetar la Eucaristía? Yo hablé la parte de la católica. Ahorita voy a hablar la parte de... Bien. Estamos. Tengo que silenciar a César porque un poco tosco, pero es la verdad. Se respeta la Eucaristía. Puede decir lo que quiera menos la Eucaristía. Adelante, Franklin. Tienes 5 minutos. Sí, claro que sí. Bueno, una de las cosas que caracteriza
precisamente a la iglesia de Jesucristo es precisamente el amor mutuo, ¿no? Donde dice el Señor, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Dice el Señor que cada uno será juzgado por sus propias palabras, serán condenados y seremos tomados por justos o seremos condenados por ellas. Estamos viendo aquí que obviamente aquí, pues obviamente no hay esa conducta del cristiano que es nacido de nuevo y que obviamente viene de Jesucristo, por supuesto que no. Entonces, esas doctrinas son las que tergiversan todo el Evangelio de Cristo, como ya lo he venido explicando con bases bíblicas, ¿sí? También voy a desmentir algunas cosas que, pues obviamente, ¿sí?, se tergiversan y obviamente se hablan erróneamente, ¿ok? Pues el purgatorio no es una segunda oportunidad. Yo no sé quién les dice que es una segunda oportunidad. El catecismo, de hecho, lo dice muy claro, ¿no? Catecismo 1030 y 1031 lo dice bastante claro. No es una segunda oportunidad para aquellos que ya pecaron y a ver si allá en la otra vida, pues me dan chance. No, el purgatorio es precisamente un fuego purificador que nos purifica y nos limpia para poder entrar a la Jerusalén celestial, según lo dice el libro del Apocalipsis. Nada manchado entrará en la nueva Jerusalén. Por tanto, una persona que muere con unas ofensas, ¿sí?, con rencor en su corazón, ¿ok?, no puede entrar directamente un pase al cielo. Y por supuesto que no puede pasar, hay que ser purificado, hay que ser purgado. Si no le gusta la palabra, bueno, pues le sugiero entonces que elimine de sus Biblias, pues lo que es el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 9, donde dice Dios claramente que a todos los hijos de Leví, al final de los tiempos, vendrá para purgarlos, purificarlos, como se hace el oro, como se hace con el crisol, como se hace el fuego, purificando al oro y la plata, fundiéndolas, limpiándolas de todo lo que es esas asperezas. Y también les sugiero que pues borren de sus Biblias Malaquías capítulo 3, verso 3, también dice exactamente lo mismo, que vendrá a purgar a todas aquellas personas y las limpiará de todos sus defectos, borrará sus lágrimas. Eso es precisamente lo que dice el purgatorio, y de hecho eso precisamente lo dice el mismo apóstol Pablo, ¿no? Un fuego purificador que seremos pasados por él, para obviamente aquel que haya superado, ¿sí?, esa prueba, esa purificación, pues obviamente logrará entrar a la presencia de Dios. Una de las cosas que tiene la iglesia es precisamente el perdón de pecados, y eso no lo tiene cualquiera, ni es que Dios mandó, perdónense unos a los otros, perdónense todos. No, Juan capítulo 20, verso del 20 al 24, el Señor da un mandato específico a sus apóstoles, no a todos, a sus apóstoles. Reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos, algo importante que solamente hace el Señor 2 veces en toda la historia. Sopla sobre ellos y le dice, reciban el Espíritu Santo, y a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Eso solamente lo hizo Jesús, o lo hizo Dios más bien. Génesis capítulo 2, verso 7. En su creación, cuando crea un muñeco de barro, el primero en crearse una escultura, un muñeco de yeso, es Dios. Váyase a Génesis 2, 7. El Señor crea un muñeco de barro sin vida, y sopla su aliento de vida en su nariz y le da la vida. En Juan 20, lo que hace Jesús es regresar esa vida que había perdido a causa del pecado. ¿A cargo de quién? De sus ministros, los santos apóstoles, como lo hacía en el Antiguo Testamento, Levítico 5, del 5 en adelante, y del 17 al 18, donde los judíos se confesaban sus pecados directamente con el sacerdote levita. Y podemos ir todavía más para allá. Levítico 16, 30 y al 33. Lo puede leer también, ahí tiene su Biblia. Vaya y se va a dar cuenta que ahí está la confesión que se hacía antes. Los levitas o los judíos se confesaban con los sacerdotes levitas. Por eso digo que todo en el Antiguo Testamento es una prefigura de lo que ahora tenemos por una realidad. El negar eso es negar la palabra de Dios, es hacer a Dios mentiroso, es decirle que estaba equivocado, que eso no existía, que ahora ya no existe, como el sacerdocio. Hebreos capítulo 7, versos del 11 en adelante, dice que el sacerdocio se cambia. Jamás existe una palabra donde dice se eliminó el sacerdocio. Verso 17 dice que se eliminó por ser inútil.
el sacerdocio del Antiguo Testamento fue inútil. Y ahora tenemos el sacerdocio perfecto, que es el sacerdocio de Cristo. Sumo sacerdote Jesucristo, y los sacerdotes que celebran sacrificios todos los días. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 3. Había liturgias y todos los días los sacerdotes celebraban sacrificios. Ahora tenemos un solo sacrificio. Dios los bendiga. Gracias, Frank. Ahí estaba tu penúltima participación. Ya solo les queda a ambos 5 minutos. En estos 5 minutos pueden ya ir cerrando prácticamente lo que ha sido el careo, la exposición de cada uno. Vuelvo y les repito, respeto primero a Dios, a la audiencia, al canal, a la fe de quienes nos están viendo, porque es importante, ¿no? También predicar con el ejemplo. Y César, discúlpame, no soy un anti-evangélico, no lo soy, si no te estuviera acá, pero sí te pido respeto, yo, porque sí, la fe se merece respeto. Y recuérdate que la base de las sociedades se construye con el respeto. Así que en este canal somos una sociedad cristiana y se va a mantener así. Bien, César, recuerda, puedes decir lo que quieras, siempre y cuando con respeto. Adelante, hermano, tienes 5 minutos. A partir del momento que comiences a hablar, te lo cuento. Adelante, César. Bueno, lo que dije de la Eucaristía hace rato es una parte. Ahora voy a decir lo que significa en la iglesia evangélica, para que entiendas. En primer lugar, Eucaristía no significa comer el pan. Eucaristía viene de la palabra Eucaristeis, que significa acción de gracias y dar gracias a Dios. Comer el pan es comer. Comer es comer, no es dar gracias. Antes de comer se da gracias, pero dar gracias es dar gracias. Y comer es comer. La Eucaristía, el comer el pan es lo que hizo Jesucristo en la última cena, que significa que viene de la Pascua, que viene de la Pascua desde cuando se iban a ser liberados los israelitas. Entonces, ese pan, cuando se celebra, que nosotros celebramos la Pascua de Cristo, recordamos la Pascua de Cristo, el por qué Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Entonces, ¿qué le pasó a los apóstoles cuando comieron el pan? ¿Qué le pasó? Nada les pasó. Pero a Judas, ¿qué le pasó cuando Jesucristo le dio el mismo pan que comieron todos? Le entró el diablo. ¿Por qué le entró el diablo? Simple y sencillamente le entró el diablo porque él estaba en pecado. Entonces, cuando los católicos van y hacen eso, que no es Eucaristía, es la celebración de la Pascua, dice la palabra de Dios que se condenan más porque ponen juicio sobre su cabeza por ser pecadores, por no entender el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es el pan, por no entender que el cuerpo de Cristo es santo y un pecador no puede participar en esa cena o en esa comida porque le va a entrar el diablo como le entró a Judas. Okay. Entonces seguimos. Confesión ante un sacerdote. En primer lugar, eso es falso. No quita los pecados la confesión con un sacerdote. La palabra de Dios dice, si andamos en luz, porque Jesucristo es la luz, si andamos con Cristo, Él nos limpia de los pecados. Punto, se acabó. Si tú te confías con un sacerdote, simplemente te estás autoengañando. ¿Por qué? Porque en Hebreos 8:4 dice así la palabra de Dios, Hebreos 8:4, y me gustaría que Hebreos 8:4 dice así, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Cualquier sacerdote que está sobre la tierra no es sacerdote. Aunque le llames sacerdote, aunque sea ungido, como quieras, no es sacerdote porque está sobre la tierra. El único sacerdote es Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, a Jesucristo tiene omnipotencia, que Él puede todo, omnisciencia, que lo sabe todo, te puede escuchar, y omnipresencia, que está en todos lados. Por eso ahora tenemos este sacerdote que se puede compadecer de ti. En cambio, el sacerdote católico ni te conoce. ¿Cuántas veces ha ido a visitarte sacerdote católico en tu casa? Algunos, tal vez, una vez, 2 veces, pero jamás a los demás. ¿Y los demás qué? ¿No son católicos? Entonces, el sacerdocio también es una falsa tergiversación de la palabra de Dios, confesión de un sacerdote. Salvación por obras. La palabra de Dios
dice claramente que no, la salvación es por obras, dice, no nos salvó por las obras que nosotros hubiéramos hecho, sino nos salvó porque Él es misericordioso. Otra tergiversación que hace la católica es la Trinidad no existe, la Trinidad no existe, no existe. Y para terminar, que solo me queda un minuto, quiero decirte que para recapitular todo, que la Iglesia de Cristo tiene tres características importantes: obediencia, santidad y fidelidad. La iglesia no es por tiempo. Es que nosotros somos del 33. En ninguna parte dice, si tú eres antiguo, eres salvo. No lo dice la Biblia. No lo creas cuando te lo dice. Tienes que ser obediente a Cristo. Dice la palabra de Dios, somos purificados por la obediencia a su palabra, santificados por la sangre de Cristo, no porque la bebimos, no, porque vino sobre nosotros. Y la fidelidad que siempre andamos con Jesucristo. Si no tienes esas tres, y estás haciendo rosario, cuaresma y todo lo demás, fiestas patronales, paseando imágenes, o teniendo allá la imagen de la Virgencita, no eres de Cristo, porque no es mandamiento de Dios. Si fuera mandamiento de Dios, hasta yo lo haría. Yo tuviera aquí mi espada de la Virgencita, pero no es el mandamiento de Dios. Por tanto, es desobediencia, y los desobedientes se van al infierno. Dice la palabra de Dios, sacrificio. Dice, obediencia gracias, quiero. No, se te acabó el tiempo, 5 minutos exactamente. Bueno, 5 minutos con 2 segundos. Bien, esa era la última participación de César. Se le dio la oportunidad. Ustedes son testigos de las exposiciones del hermano César y de lo que él ha dicho. Bien, mi hermano querido, hermano Franklin, amigo, maestro, del cual también hemos aprendido mucho. Franklin, tú tienes la responsabilidad de cerrar este debate. 5 minutos finales. Te voy a decir cómo está la situación ahorita. Como yo estoy moderando, estoy viendo algunos mensajes de los hermanos católicos. Sé que hay algunas cosas que estoy moderando ya. No debe ser juez y parte. Recuerda, no debe ser juez y parte. Tú nada más eres juez. Así que es del tiempo. Yo soy moderador. No se le olvide. Y que él hable. Y que pone las reglas acaso yo. Así que usted solamente se va a direccionar de las reglas del moderador. Así que le suplico que apague su micrófono, César, y yo seguiré moderando. Gracias, César. Bien. El ambiente está un poco tenso, Frankie. Eres el responsable de cerrar este debate. Queda en tus manos 5 minutos finales. Adelante, Frankie. Tu micrófono, hermano. Gracias, gracias. Bueno, como veo que no va a haber refutaciones, bueno, voy a empezar a hacer unas refutaciones que apunté por aquí. Entonces dice, bueno, el amigo ha hablado mucho y a la vez no ha dicho nada, absolutamente nada. Dices que, bueno, no necesitamos a la iglesia, dice que la iglesia es de perfectos santos, que la iglesia, si estás en una iglesia donde no hay santos, quiere decir que no es una iglesia, pues la iglesia verdadera del Señor Jesús. Bueno, pues hay que refutarle, hay que decirle al Señor Jesucristo que elimine ese pasaje donde le preguntan al Señor, o donde Él dice, ¿no? Los sanos no son los que necesitan al médico, sino los que están enfermos. Y en la iglesia, como lo dice también el libro de los Hebreos, ¿sí? Todos en la iglesia son santos, específicamente empezando desde los apóstoles, ¿sí? Uno lo traiciona, lo vende y después se va y se cuelga. Los otros 10 lo abandonaron, otro lo negó 3 veces y a final de cuentas todos le dieron la espalda. Por tanto, ahí nos damos cuenta que la iglesia verdadera de Jesucristo no es la que tiene los grandes santazos, ¿ok? Sino que es la que busca, o la que tiene pecadores, y que busca día con día perfeccionarse y ser agradables a Dios. Después dice el Señor, la idolatría está en sus corazones. Bueno, hay que recordarle lo que dice Mateo capítulo 22, verso 33. Cuando le preguntan, ¿cuál es el más grande mandamiento? El más grande, amarás a Dios con toda tu mente, tu corazón y todas sus fuerzas. ¿Quién puede ver tu corazón, tu mente y tus fuerzas? Solamente Dios. Ese Señor que dice que la idolatría está en tu corazón, está mintiendo. Y dice Juan 8:44
el mentiroso es un hijo del diablo, el que miente es un hijo del diablo. Por tanto, ahí está también refutado. Dice, no te dejan llevar a la misa la Biblia. No, la Biblia no se lleva a la misa porque la misa se vive en la Biblia. Leemos el primer Antiguo Testamento, leemos los Salmos, cantamos los Salmos, leemos Nuevo Testamento, leemos el Evangelio y se hace la predicación exactamente como usted lo había dicho al principio, ¿sí? El culto del Antiguo Testamento, ¿sí?, se hacía de esa manera. Se explica después el Evangelio. Por tanto, no llevamos la Biblia porque vivimos la Biblia en la Santa Misa. De hecho, podemos ver la cena pascual hebrea desde el principio hasta el final en el Nuevo Testamento. Por tanto, ahí está refutado. Ahí se ve luego que usted no fue católico para nada. La gran ramera. La Iglesia Católica es la gran ramera. Bueno, hay dos contradicciones porque él dice, menciona 7 reyes, 5 ya llegaron, uno está presente y otro ya se fue. Tenemos más de 260 papas, mi amigo. ¿Cuál de todos esos es el último? ¿Cuál de todos esos es el último? La Iglesia Católica no es la gran ramera, le voy a decir por qué. Y Ezequiel capítulo 16 habla de la gran ramera, la madre de todas las rameras, y se refiere a la Jerusalén pagana. ¿Ok? Después, Apocalipsis capítulo 18, versos del 1 en adelante, dice que la gran ramera traficaba y vendía seres humanos. Dígame usted en qué momento, en qué parte la Iglesia ha traficado con seres humanos. Un solo documento histórico donde diga que la Iglesia ha traficado con seres humanos. Por tanto, ahí está también usted refutado. Primero dice que primero se predica utilizando Marcos. Primero se predica, después se bautiza. Lo llevo a Mateo 28:20. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos y después enseñándoles a guardar lo que yo les he mostrado. Dice el Señor que la Biblia se puede interpretar cuando ya tienes el Espíritu Santo. Ojo, porque 1 de Juan capítulo 4, versos 1 y 2 dice que toda inspiración hay que analizarla para ver si viene de Dios o es del demonio. Y 2 de Pedro capítulo 1, verso 20 dice que ninguna palabra de la Escritura se puede interpretar por cuenta propia. Por tanto, todos aquellos que interpretan las Sagradas Escrituras a cuenta propia, ¿sí?, están dejándose seducir por espíritus engañadores y predicando doctrinas de demonios, tal como lo vemos en este momento. La Iglesia Católica dice que no hay salvación en la Iglesia Católica. Dice Filipenses capítulo 2, verso 12, para que no diga que ya son santos, siempre salvos, siempre salvos. Trabajen por su salvación con temor y con temblor. El mismo apóstol Pablo decía, yo no me siento santo, yo no me siento salvo, yo no me siento salvado. Tenía que trabajar día con día para lograr su salvación. Lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 7, Apocalipsis capítulo 2, verso 17, Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Trabajen, al vencedor le daré a comer del maná escondido, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, al vencedor le concederé sentarse en mi trono, como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Por tanto, está refutado. Gracias, hermano. Bien, ahí estaban ya los últimos 5 minutos de Frankie. Se ha acabado el debate, el careo se ha terminado. Ya nadie más puede decir nada. Tuvieron 6 participaciones de 5 minutos cada uno. Así que prácticamente fue media hora cada uno en exposición. Se le respetó lo que dijo. Lo único que no se respeta son los insultos, ya se lo dijimos claramente al hermano César. Yo sé que César comprendió, ¿no? Así que le dejo también que se haya moderado y eso está muy bien. Les voy a dar, voy a saludar a todos los que nos están viendo, ¿no? Hay muchos hermanos que nos están viendo por ahí. Veo a un hermano que se llama Omar Sánchez, que me dice, quiero debatir contigo la Eucaristía, la falsa Eucaristía. Me estaba diciendo en el comentario, no lo quise poner aquí en público porque respeto la fe de los hermanos cristianos católicos que nos están viendo, ¿no? Pero con mucho gusto, claro, Omar Sánchez, si tienes mi Facebook, escríbeme por interno al Messenger, me vas a encontrar como Noé Martínez. Aquí en YouTube me pongo Roma para abreviar mi nombre, ¿no? Es más fácil que me digan Roma a que me digan Noé Martínez y todo mi nombre completo. Así que, Omar Sánchez, si me estás escuchando, te acepto el debate sobre la Eucaristía. Escríbeme por interno y nos ponemos en contacto, ¿no? Y si no, me buscas también por medio de
Max Roper Calvo, que también sé que es uno de tus contactos. Bien, saludar a todos, bueno, son varios los hermanos, habían más de 106 hermanos viéndonos esta noche para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un debate muy ameno, me refiero a que ha habido mucha intensidad, pero también bajo esa intensidad siempre el Espíritu Santo nos ha hablado y nos ha dicho algo importante, ¿no? Gracias a los hermanos que se hicieron presentes. Voy a saludar a unos cuantos, porque sé que César ya se quiere ir, el hermano Frankie tiene que hacer otras cosas, pero no me quiero ir de este debate sin saludar a los hermanos que nos están viendo. Bueno, ya saludé prácticamente a Omar Sánchez, que estaba conectado, a Miriam W., a Tulia Castejón, a Rafael Antonio Artiga, que ha estado muy atento y muy activo en los mensajes, en el chat, a Pedro Maya, a José Lorenzana, a Ali Viti, a Elsa Silva Alcántara, por ahí el hermano Frankie también agradeciéndonos el apoyo, gracias a ti también, Frankie, Ernesto Vázquez, a Kenny Emi, a Walter Pérez, Fundamento de la Verdad, está por acá, igual nos dejó un mensaje que igual que sí ya lo puedo compartir porque nada más son felicitaciones, ¿no? Para ambos. Así que Miriam, ya bueno, ya saludamos a la hermana Miriam, a Kenny Alvarado, que por ahí ¿cómo se llama? El sistema de YouTube me lo bloqueó un par de minutos. Qué pena contigo, Kenny, pero igual esta es tu casa y eres bienvenido cuando quieras, mi hermano. Un fuerte abrazo. Ahí está nuevamente Armando García, Gerardo Adame. Por aquí vi un hermano que dice, me gustaría debatir con César, por aquí lo vi. Bueno, está la hermana Griselda Cornelio, que nos saludaba también. Por acá ando buscando al hermanito, quiero ver si lo encuentro para que lo tengan ya a la vista. ¿Por qué me interesa encontrar estos hermanos que dicen yo debato? Porque Huella Católica es para eso, ¿no? Para invitar a todos los hermanos cristianos católicos que saben debatir y que tienen la valentía de hacerlo. Esta es su casa también y están invitados y lo pueden venir a hacer. No encuentro a este hermano, Dios mío. Vamos a ver si está más arriba en los comentarios. Tiene una foto que creo que está en su auto, pero no lo encuentro por el momento. Tal vez Pedro Aljevis, no es él, estaba un poquito antes de él. Vamos a ver si está por acá arriba. Miguel Castellón, ya lo saludamos. José. Aquí está, Guillermo R. Aquí está, Guillermo R. Si tú eres un cristiano católico y estás preparado, tienes tu parroquia y vive los sacramentos, escríbenos al correo electrónico que yo publiqué para que nos pongamos de acuerdo y Huella Católica estaría contento de recibirte en las filas de los apologetas. Bien, gracias a todos esta noche, me ha encantado las exposiciones de ambos, muy buenas exposiciones. Le agradezco también al hermano Frankie por hacerse cita esta noche aquí a Huella Católica. Le agradezco también a César, que ayer tuve un diálogo con él, no me pudo ganar ni una, pero bien, César, así es la vida, tienes que aprender a ser un buen perdedor, y no lo digo yo porque haya debatido contigo, mentira, César, tú sabes que se te aprecia, se te quiere en el nombre de Jesús, y siempre estás invitado aquí a Huella Católica, siempre y cuando seas respetuoso con la fe cristiana. Bien, César, un minuto para que te despidas y saludes a los tuyos que también te estaban ahí apoyando, algunos hermanos protestantes, ¿no? Que estaban en el chat, te estaban saludando, así que César, tienes un minuto para que puedas tú saludar y despedirte. Adelante, César. Pues Dios le bendiga a todos los que están aquí, a los que escucharon, porque todo comienza por escuchar, por oír, y ese es el Evangelio. Yo invito a los católicos que rebobinen la cinta de ese video de nuevo y escuchen de nuevo por si algo les quedó como opaco. De todos modos, a mis hermanos evangélicos que están aquí, nosotros sabemos que entendemos la palabra de Dios y les invito a que sigan diciendo, porque el tiempo te acerca, dice la palabra de Dios, no te canses de hacer el bien. Y a todos los demás, el que me estaba retando a un debate, no vi el comentario, pero pónganse de acuerdo con Noé, pónganse de acuerdo con Noé y que sea algo que sea sustancioso, o sea, que sea, no voy a decir que
bueno, en fin, luego lo vamos a ver. Entonces, Claro, gracias, César. Ahí estaba César despidiéndose. sea útil para los católicos y para los evangélicos. Entonces, pues Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Yo me despido. Soy tu amigo, no soy tu enemigo, porque tu amigo es el que se atreva a decirte la verdad. Dice la palabra de Dios, no hay mejor amigo que aquel que da su vida por sus amigos. Así que aunque me odien, como dice Pablo, ¿por qué me he vuelto tu enemigo si te estoy diciendo la verdad? Yo solo estoy diciendo verdades. Pues Dios le bendiga, me despido, hasta luego. Ahí estaba César expresando sus sentimientos también, el hermano César. Bien, Frankie, tienes un minuto. Dale, mi hermano, despídete de todos los hermanos cristianos que te han visto esta noche. Claro que sí, mi querido hermano, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este debate presentes, estuvieron al pendiente tanto de el hermano como de mis intervenciones. Les agradezco bastante, pero también quisiera pedirles una pequeña oración. Mi esposa se me accidentó y entonces tiene un problema en su ojo y mañana vamos a llevarla al hospital. Esperemos que no sea nada grave, pero pues nuevamente aquí estamos defendiendo la sana doctrina y obviamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues échenle muchas ganas a leer la palabra de Dios, a seguir viendo estos debates que obviamente pues nos ayudan bastante a sacar nuestros argumentos, a poder comparar, más que nada comparar cuál es la iglesia verdadera que dejó nuestro Señor Jesucristo o cuál es la iglesia que se fundó apenas hace un par de años. Dios los bendiga, gracias mi querido hermano Noé por prestarme su canal y a todos los hermanos que estuvieron presentes, al hermano César, Dios lo bendiga, gracias, feliz noche a todos. Al contrario, Franklin, gracias a ti también por haberte hecho presente aquí a Huella Católica. Voy a encender un momento mi cámara, ¿no? Por ahí están diciendo aquí en Roma, ¿no? Soy Noé Martínez, siempre soy el miembro de este canal Huella Católica, un servidor más de Jesucristo, así que estamos a la orden de ustedes, ¿no? Bien, ahí estaba Omar, vuelvo y te digo, Omar Sánchez, acepto tu debate, ojalá puedas escribirme ya sea por interno, ahí estaba el correo electrónico de Huella Católica, también está el hermano Guillermo R, que vi que se quería comunicar con nosotros, ahí está el correo, o puedes buscarme en redes sociales como Noé Martínez, o búscanos en nuestra página oficial de Facebook como Huella Católica Oficial, búscanos, déjanos ahí un comentario y nosotros nos comunicaremos contigo. Frankie es también parte de Huella Católica. Todo Huella Católica es un elenco muy grande, un equipo muy grande. Hay 6 hermanos que son la base, que son los que siempre están debatiendo, pero no quiere decir que los que están fuera, que no debaten tanto, no son miembros de Huella Católica, como no, Frankie también lo es, y muchos hermanos más, muchos hermanos cristianos católicos también son parte de este movimiento, este ministerio Huella Católica. Bien, se despide de ustedes desde la ciudad de San Salvador, El Salvador, su hermano amigo en Cristo. Será hasta la próxima. César, hoy no te voy a acompañar hasta las 3:30, brother. Mañana tengo que trabajar, yo ya andaba con las luces altas, ¿no? Me acosté tarde, me levanté temprano. Entonces, César, de verdad, un fuerte abrazo. Cuídate, saluda a tu familia. Franklin, que tu esposa, en el nombre de Jesús, se mejore pronto y que el día de mañana sea de bendición para ti y tu familia. Hasta la próxima. Recuérdense, Huella Católica, un canal 100% cristiano. Bye. Y quiero saludar de manera especial al grupo católico Huella Católica. Hola mis hermanos, qué alegría poderles saludar, soy el Padre Luis Toro.